En la historia reciente de la Serie Mundial, cuando un equipo cae derrotado en el primer juego, sus probabilidades estadísticas de levantar el trofeo caen drásticamente a solo un 20%. Pero cuando esa derrota es una paliza histórica de 11 carreras a 2, la estadística no solo predice la caída, sino que sentencia el alma del vestuario, dejando un rastro de desilusión y una urgente necesidad de un milagro. Bienvenidos a la única línea de noticias donde los números cuentan la historia real. Su portal de análisis deportivo más profundo. Esto es 300 Newsline. Lo que los Dodgers buscaban era la continuidad de un sueño, la consecución de un segundo anillo consecutivo. Pero el 24 de octubre de 2025, el Rogers Center de Toronto se convirtió en el escenario de una pesadilla sin precedentes. Un debut de Serie Mundial que terminó en una derrota histórica de 11 carreras a 2 contra los Blue Jays. Una paliza que sacudió los cimientos de la organización de Los Ángeles. A pesar de que el aire de Toronto se sentía tenso en la mañana de la contienda, los jugadores de los Dodgers mostraban rostros relajados, quizás demasiado, confiados en la maquinaria que los había llevado hasta la máxima instancia del béisbol. Shohei Ohtani, fiel a su estilo juguetón, ingresaba al estadio vistiendo un traje de la marca Boss, con un toque personal e inusual, un bordado de su perro Decopin sacando la lengua en el pecho, y las iniciales OH en la manga izquierda, un guiño a su doble rol en el escenario más grande. Incluso en el calentamiento, Ohtani dejó un testimonio de su estado físico excepcional, realizando un lanzamiento de calentamiento que se extendió por casi 100 metros, desde el batter's eye hasta el poste del jardín derecho, una muestra de la salud de su brazo, que, junto con una sesión de bullpen el día anterior, confirmaba que su preparación como doble vía estaba completa. Y este gesto anómalo ante la Serie Mundial dejaba entrever la suavidad de su ajuste. Este optimismo se reflejó en el inicio del partido. Aunque Ohtani fue ponchado abriendo el juego contra el joven novato Trey Swag, los Dodgers tomaron rápidamente la delantera en la segunda entrada y la ampliaron a 2-0 en la tercera, gracias a sencillos productores de Kike Hernández y Will Smith, consolidando lo que parecía ser una cómoda toma de control. Pero los fantasmas de lo que pudo ser ya flotaban sobre el diamante. Los Dodgers no lograron noquear al abridor rival y, lo que es peor, Ohtani falló al batear con las bases llenas en la segunda entrada, un detalle que Mookie Betts lamentaría después, señalando estos fracasos ofensivos tempranos como el punto de inflexión del partido. La incapacidad de rematar al rival le pasó factura de inmediato. En el cierre de la cuarta entrada, Blake Snell, quien había estado dominante toda la postemporada, fue emboscado, permitiendo un jonrón de 2 carreras de Dalton Varsho que empató el marcador, 2-2. El plan de los Blue Jays, meticulosamente ejecutado, era agotar a Snell, y el enfoque paciente de Alejandro Kirk, quien forzó largos conteos y conectó un batazo oportuno, encendió la ofensiva local, robando poco a poco la brújula y el staff del as de los Dodgers. Y así, con el marcador nivelado en el tenso 2-2, llegó el fatídico cierre de la sexta entrada, un capítulo que la historia de los Dodgers recordará como el inning del horror. Snell volvió al montículo, visiblemente fatigado y sin comando, y rápidamente regaló una base por bolas y un sencillo, poniendo corredores en primera y segunda sin outs. Al enfrentar a Varsho, Snell lanzó una bola rápida que golpeó al bateador en la cara, lo que resultó en una base por bolas que llenó las almohadillas, provocando un rugido infernal de la multitud
y la inmediata salida del manager Dave Roberts. Snell se fue, habiendo permitido 5 carreras limpias, y el peso de la situación cayó sobre el relevista prometedor, Emmett Sheehan, un joven de 25 años que, a pesar de su talento, se enfrentaba a la situación más cruel imaginable: bases llenas en el primer juego de la Serie Mundial. Sheehan no pudo manejar la presión. Permitió un sencillo que rompió el empate y luego una base por bolas que forzó la anotación de otra carrera, incrementando la ventaja a 4-2. El flujo imparable de los Blue Jays desintegró a Sheehan, quien salió después de permitir que la ventaja se ampliara a 5-2. Roberts, desesperado, trajo al veterano zurdo Anthony Banda, pero la masacre no había hecho más que empezar. Con las bases aún llenas y la pizarra 5-2, el manager de Toronto, John Schneider, hizo un movimiento audaz. Trajo a Jake Burger como bateador emergente. Banda lanzó un slider que se quedó en el medio, y Burger lo conectó a la perfección, mandando la bola a las gradas para un grand slam. Un jonrón con bases llenas de bateador emergente, el primero en la historia de la Serie Mundial, elevando el marcador a un humillante 9-2 y reventando por completo el partido. Pero ni siquiera esto fue el final. Banda permitió un sencillo y luego Alejandro Kirk conectó un jonrón de 2 carreras, sellando el inning con un total de 9 carreras anotadas. Un asalto que devastó el cuerpo de lanzadores de los Dodgers, que utilizaron 3 brazos diferentes solo para registrar 3 outs, en medio de un diluvio de 6 hits, 2 bases por bolas y 3 jonrones en un solo inning. El rostro de Roberts en el banquillo era de pura desolación. Con una desventaja de 9 carreras, Ohtani tuvo su 4ª aparición al bate en la 7ª entrada, luego de haber tenido 3 turnos inefectivos, incluyendo un ponche que lo hizo mirar al cielo con frustración. Contra el relevista Fisher, Ohtani conectó una curva baja, un contacto que pareció sordo al principio, pero que se elevó con una potencia inesperada para caer en las gradas del jardín derecho. Fue el primer jonrón de Ohtani en la Serie Mundial, un tablazo a 166,9 kilómetros por hora, pero en medio de la debacle 11-2, el jonrón resonó como un disparo hueco, una nota trágica en una sinfonía de derrota. El medio de comunicación Dodgers Nation resumió la tristeza en una frase: Shohei Ohtani conectó su primer jonrón de Serie Mundial. Desafortunadamente para él, los Dodgers acababan de permitir 9 carreras. En la 9ª entrada, con el juego ya perdido, Ohtani salió para su 5º turno al bate y fue recibido por un cántico brutal y sincronizado de los aficionados de los Blue Jays. No te queremos aquí, we don't need you, antes de caer ponchado, sellando la paliza 11-4. El vestuario de los Dodgers, tras el partido, era un sepulcro de silencio y autocrítica. Roberts exigió públicamente que sus relevistas se recuperaran y que la ofensiva fuese más efectiva en los momentos clave, pero la sensación de la derrota histórica era palpable, con los medios estadounidenses señalando el sombrío precedente del 20% de probabilidades de recuperación. En este ambiente de luto deportivo, el legendario Ichiro Suzuki ofreció un análisis inusualmente contundente, no sobre el marcador final, sino sobre el flujo negativo que se apoderó de los Dodgers en esa 6ª entrada. Para Ichiro, el problema no fueron las 9 carreras, sino la calidad de la derrota, la incapacidad de cualquier jugador de los Dodgers, después de la salida de Snell, de detener la hemorragia. Él vio a Sheehan y Banda ser completamente engullidos por el impulso de los Blue Jays, una falla no técnica, sino de espíritu. Ichiro argumentó que los Dodgers no perdieron contra los Blue Jays en ese inning, sino que perdieron contra sí mismos.
dejando que el error mental de uno se propagara por todo el equipo. Esta infección negativa, advirtió Ichiro, era lo verdaderamente preocupante y podría extenderse al segundo juego si no se cortaba de raíz. Pero fue en ese vestuario pesado, bajo el peso de la crítica de Ichiro y el silencio de sus compañeros, donde el verdadero líder se levantó. Mookie Betts y Freddie Freeman, los pilares del equipo, estaban mudos, buscando las palabras adecuadas que no llegaban, hasta que Otani, el hombre que no suele hablar, rompió el silencio de una manera firme y calmada. El partido ha terminado, comenzó Otani, haciendo que todos en el vestuario levantaran la cabeza. Esos 9 puntos no podemos recuperarlos ahora, pero sí podemos ganar el partido de mañana. Otani se dirigió primero a Snell, exonerándolo. Snell-san, estuviste lanzando brillantemente hasta la 6ª entrada. Esta derrota no es tu culpa. Si hubiéramos anotado más carreras al principio, el partido habría sido diferente. Luego se dirigió a los relevistas, incluyendo a Sheehan y Banda, con la misma ecuanimidad. Los lanzadores no son los únicos responsables de los batazos. Los jugadores de posición también podríamos haber hecho jugadas antes para detener el impulso. Somos un equipo. Si ganamos, ganamos juntos. Si perdemos, perdemos juntos. Y entonces, Otani pronunció las palabras que dejaron sin aliento a Betts y Freeman. El jonrón que pegué hoy no significa absolutamente nada porque el equipo perdió. No me alegro en absoluto. El hombre que acababa de lograr un hito personal en la Serie Mundial lo descartó por completo. Y continuó. Mañana empezamos 0-0. Olvidemos la paliza de hoy. Solo tenemos una cosa que hacer. Ganar mañana. Por Yoshinobu Yamamoto. Vamos a mostrarles a los aficionados de Toronto quiénes somos los Dodgers. Las palabras de Otani actuaron como un conjuro, transformando instantáneamente la desesperación y la culpa en una renovada determinación. Betts, visiblemente conmovido, describió el momento. Honestamente, Freddy y yo sabíamos que teníamos que decir algo, pero no sabíamos qué. Entonces Shohei habló. Él no es de hablar mucho, pero esas palabras eran exactamente lo que el equipo necesitaba. Dejó claro que la culpa era de todos, no solo del bullpen, e incluso restó valor a su propio jonrón, enfocando toda nuestra energía en la victoria de mañana. Ese es el verdadero liderazgo. Freeman se hizo eco del sentimiento. Es raro que Shohei hable en el vestuario, pero sus palabras tienen peso. ¿Qué otro jugador diría que su primer jonrón de Serie Mundial no tiene valor? Él transformó nuestra frustración y rabia en resolución para el segundo juego. Los Dodgers perdieron el primer juego con una paliza histórica, reduciendo sus posibilidades de un bicampeonato a un magro 20% en el papel. Pero la infección negativa que temía Ichiro había sido erradicada por la voz de su pilar absoluto. La verdadera batalla de los Dodgers comienza mañana, en el juego 2, con Yoshinobu Yamamoto subiendo al montículo, buscando frenar la encendida ofensiva de los Blue Jays, mientras la alineación, ahora cohesionada por la inusual oratoria de Otani, intenta dar la vuelta a un destino que parecía sellado. Al día siguiente, la atmósfera en el Rogers Center de Toronto era radicalmente distinta. El hedor a derrota histórica se había disipado, reemplazado por una disciplina fría, un estoicismo que emanaba directamente de la figura de Shohei Otani. La histórica derrota del Juego 1, el 11-3 que había reducido las probabilidades de campeonato de los Dodgers al 20%, ya no era un fantasma, sino un 0 en el marcador mental que Otani había exigido a sus compañeros. Su preparación, siempre metódica, se convirtió en el ancla que el equipo necesitaba para cortar el contagio negativo que tanto preocupaba a la leyenda Ichiro. Se le vio en el campo antes que a nadie,
no solo practicando sus bateos con una intensidad calculada, sino realizando lanzamientos largos y vigorosos, un recordatorio silencioso para todos. Él estaba allí no solo como bateador, sino como la amenaza dual que, aunque no lanzara en ese juego, simbolizaba la dedicación total requerida en una serie mundial. Esta presencia, combinada con su mensaje de humildad en el vestuario, solidificó su liderazgo. Un líder que desecha su primer jonrón en una serie mundial como inútil porque el equipo perdió, es un líder que exige la victoria colectiva por encima de la gloria personal. El peso de ese compromiso recayó sobre Yoshinobu Yamamoto, quien subió al montículo para el juego 2, con la difícil tarea de frenar a unos Blue Jays que venían de un histórico inning de 9 carreras. Pero la mente de Yamamoto estaba clara, impulsada por el enfoque que Ohtani había impuesto. El dominio de Yamamoto fue absoluto. Lanzó 7 entradas de una sola carrera, negando a Toronto las oportunidades de rally que habían aniquilado a los Dodgers la noche anterior. Y cuando el equipo necesitó ese empujón ofensivo, Ohtani respondió. En la quinta entrada, con el marcador empatado 1-1, Ohtani no buscó el poder brutal del jonrón, sino el contacto preciso, conectando un doble impulsor que puso a los Dodgers arriba, 2-1, rompiendo la inercia del juego. Fue una carrera producida que demostró la diferencia entre el jonrón vacío del día anterior y una contribución significativa a la victoria. Los Dodgers, jugando un béisbol tenso y controlado, ganaron el juego 2 por 4-1, estabilizando la serie y demostrando que la vulnerabilidad mental que había temido Ichiro había sido extirpada por la voluntad de su superestrella. El enfoque ya no estaba en la derrota aplastante, sino en el camino por delante, un camino que Ohtani había redefinido con una sola frase en la oscuridad del vestuario. El equipo había interiorizado la lección. No se gana una serie mundial solo con talento, sino deteniendo la hemorragia mental cuando la presión es máxima. Ohtani Shohei, el fenómeno que no habla mucho, pero cuya presencia lo dice todo, no solo había demostrado ser el jugador más talentoso del mundo, sino también el pilar emocional que su equipo, incluso los veteranos como Betts y Freeman, necesitaban para creer en lo imposible. El 20% de probabilidades de campeonato ahora parecía suficiente. Si te ha conmovido la historia de cómo Shohei Ohtani transformó la desesperación en determinación, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con otros aficionados al béisbol y suscribirte a 300 Newsline para más análisis profundos de las leyendas del deporte. ¿Crees que la intervención de Ohtani en el vestuario fue más crucial para ganar el juego 2 que la propia actuación de Yamamoto? Déjanos tu opinión en los comentarios.